Saludos hermanos, bienvenidos sean todos una vez más a este su espacio Iglesia y Actualidad. Como siempre, con el gozo, con la alegría, estamos compartiendo desde ya por aquí con nuestro querido padre. Estoy por aquí, ¿eh? Eso, llegó la mujer. Llegó Lusitana, La que faltaba. Señores. Qué alegría es poder compartir con ustedes, como cada semana, el contenido de este programa. Así que les invitamos para que estén atentos a lo que el Señor nos tiene hoy en este Evangelio de Lucas. Recordemos que estaremos celebrando este domingo la presentación del Señor. Y en ese sentido, saludar también a todos ustedes, hermanos, gracias por su sintonía. Y como ya le decía, pues en la catequesis del Papa Francisco, reflexionando sobre la infancia de Jesús. Estén bien atentos y tomen nota en su momento. Asimismo, quédense por ahí porque tenemos más informaciones en este contenido para ustedes. Amigos, hermanos, la invitación más especial para todos, el alimento espiritual. Escuchamos el Evangelio. Vamos. Bueno. Ahorita en el hambre. No. Ahora mismo. Viene. Atención, Lucy. En 3. Hermanos, y ahora le invitamos a lo más especial, ¿eh? El Evangelio es nuestro alimento espiritual. Adelante, Padre. Del Evangelio de San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos,
Qué interesante. Lusitania, qué bonito. querido Felo, este bello pueblo público que toda la semana sintoniza con nosotros. Acabamos de proclamar este Evangelio del capítulo 2 de San Lucas. Reconocemos que este domingo coincide con el día 2 de febrero, el día en que celebramos la vida consagrada. Correcto. Y felicitamos a todos los consagrados y consagradas en esta fiesta, en esta actividad. Y esta vez la presentación del Señor cayó en domingo, y como ustedes saben, la iglesia, cuando cae esta liturgia en domingo, no cambia las lecturas. De manera que hoy hemos tenido un texto donde nos habla de un encuentro de Jesús con la comunidad. Jesús es llevado al templo y allí se cumple una profecía del siervo Simeón, que había dicho que no moriría sin antes ver al Hijo de Dios, ver al Salvador. Y algo importante, que cuando llevaban sus padres, Ana, ¿verdad?, María, San San Joaquín, los padres de Jesús, estaban allí los familiares, entonces se le prende la luz a Simeón y de una vez dijo, aquí está el Salvador, que podemos decir que también ahí hay una profesión de fe, Sí, claro. Sí. porque el Salvador del mundo, el Mesías esperado, y que ya había dicho Simeón que no quería morir sin antes ver al Salvador. Y al entrar el niño, entonces se le inspira, el Espíritu Santo le inspira esta oración que rezamos todos los días antes de acostarnos, Lusitania, ¿verdad? Hermoso. Ahora, Señor, según tu promesa, Qué linda. puedes dejar a tu siervo irse en El paz, non dimitis. porque mis ojos han visto a tu Salvador. Non dimitis. Qué bello. Sí, Sí. qué bella, qué belleza, qué belleza. Qué Ojalá bello. que tú y yo también podamos tener la misma experiencia, no por ver al Señor como lo vio Simeón, sino por nosotros creer. Y el que cree también ha visto, ¿verdad? Porque no solamente podemos ver con nuestros ojos sensoriales, sino que también podemos ver desde la fe y desde la esperanza. Y Jesús, que está con nosotros, hoy, por medio de esta palabra, nosotros le creemos a esta palabra, y ojalá que podamos seguir creyendo y poder seguir esperando e impregnar en nuestra familia en este día de la presentación del Señor. Padre, y qué sencillez tan bonito, amén, qué hermoso de verdad, la iglesia siempre con la liturgia tan sabia, porque eso era una tradición que llevaban los niños en esos... A la presentación, ¿verdad? A esa presentación. del templo. Y no iban a dejar Y la de iglesia llevar. todavía, Lusitania, no lo ha quitado. No lo ha quitado. Porque antes de bautizar a los niños, siempre es bueno llevarlo al Exacto. templo para hacerle una oración, y el sacerdote lo bendice, lo carga. Así es, y siempre va la familia, los padres. Qué Por bonito. supuesto. Pero cuéntanos. Qué interesante. lindo. Bueno, José y María llevan a Jesús, todavía un niño, y cómo estas dos figuras dieron un anuncio profético, porque todavía él no era el adulto, no era el que estaba haciendo los milagros, y ellos se adelantan y en sintonía con los profetas del Antiguo Testamento, son testigos de eso que va a acontecer, pero eso no es por casualidad. El Espíritu Santo está en ellos, en estas dos figuras, y es como una liga de gracia y de bendición, porque ahí salen ellos llenos del Espíritu Santo. Y qué bonito, queridos hermanos y hermanas, poder nosotros estar en esa sintonía, como que la iglesia siempre da un paso adelante, hacer esa profesión de fe, de que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el Mesías, de que Jesús ya no tenemos que esperar a más nadie. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra esperanza. Miren que estamos en camino de esperanza, peregrinos de la esperanza. Pero siempre, Padre y Lusitania, ese acompañamiento y ese seguimiento de Jesús no puede ser solo. Por eso está José, por eso está María, por eso están estos profetas. Somos iglesia cuando vivimos en comunidad. Cuando vivimos aislados, cuando vivimos con prepotencia de que yo lo puedo todo y perdemos el sentido de iglesia, entonces ahí la misión yo la personalizo
¿Qué usted dice, hermana? Que de verdad que... Felo, justamente, Sí, Lucitania, claro, y en ese adelante. mismo sentido, Ana, la hija de Fanuel, dice que estaba en el templo, no se apartaba del Exacto. templo. No se ¿verdad? apartaba O sea de ella. Se que apartaba del templo, Una guiada gracia. Una buena también confirmación. por el El Espíritu Santo. Espíritu Bendito Santo. sea Dios. Fíjense que uno se pregunta, ¿verdad, Padre? Y Felo, y a ustedes, queridísimos televidentes, que los que nos están siguiendo en las redes, si era necesario realmente que el niñito Jesús, el Hijo del Altísimo, lo presentaran también en la iglesia. ¿Eso era tan necesario? Sí, era necesario qué? porque recordemos que Jesús vino a cumplir todas las cosas en la naturaleza, asumió la naturaleza humana y no vino a saltarse paso. Además, Exacto. era un judío y era una práctica judía. No llevarlo al templo era ya entrar en contradicción con las mismas leyes judías. Con las leyes. Si él se sometió Sí. a todas las leyes judías. ¿Sabe que este pasaje bíblico me recuerda cuando estaba yo dando clases a los niños en la catequesis? Y un niño preguntó eso, que si era, ¿por qué era necesario? Si él era el grande, el poderoso. Oigan cómo son los niños. Sí. Y ahora yo, por eso hago la pregunta, porque quizá la gente dirá, pero es verdad, tal La vez no era necesario. la misma pregunta cabe en el bautismo. Con el bautismo. ¿Necesitaba Jesús bautizarse? No necesitaba realmente, pero No. eso era para dar el ejemplo. Pero nos enseñó Sí, que por ahí se entra la vida. por ahí se entra. Padre, y Mira, también, qué bendición. y también era la oportunidad para que los que están en sintonía en el Espíritu testificaran. Exacto. Testificaran eso que había ahí, eso que se iba a manifestar y que estaba allá. Qué bonito hecho y niño. qué buen ejemplo de los padres, ¿verdad? Vamos a hablar de los padres de Jesús y los abuelos. Y qué ejemplo tan grande también. Es una enseñanza muy grande ahí poder nosotros ver la sencillez también que había en nuestra madre, en la madre de nuestro Señor y también de San José. Eso es algo muy bonito porque también ellos llevaron las dos tortolitas, se dice, ¿verdad? En la palabra escritura. Era tortolita. Lo mismo, exacto. Porque se llevaban Esas ofrendas, Animales. presentaciones, Sí. y los que tenían mucho dinero y ganado iban Llevaban. a llevar Exacto. buena vaca, buenos Exacto. toros. Los pobres podían Los pobres llevaban con esas 2 o 3 tortolitas. tortolitas. O pichoncito O de... Pichoncito de esas Cigüita. cigüitas, sí. Cigüita. Qué humildad, qué lindo llevar Exacto. lo que tenían. Sí, pero Eso el sentido era igual. Era igual Presentar al Señor la primicia de mi casa. de la Wow. casa. Qué enseñanza tan grande, señores. Y qué bueno que ahorita el padre pues estuvo mencionando hace unos días también, tuve el encuentro de unos jóvenes que tienen un bebé y me decían, son personas que no están yendo a la iglesia, y me decían, ay, aunque nosotros no vayamos a la iglesia, oigan eso, queremos llevar a los niños, padre. Pero gracias a Dios lo van a llevar y le vamos a dar seguimiento, porque vemos que el Señor se va a valer de que ellos lleven a presentar el niño para que ellos queden en la iglesia y puedan bautizarlo y todo. Correcto, eso está bien. Tienen esa intención de hacer lo que hace la iglesia. Qué bonito. En esta celebración de este ya domingo 2 de febrero, que decíamos Señores, que se ¿cómo pasa celebra el tiempo? ¿Cómo avanza? el día de la presentación del Señor, o conocido también tradicionalmente como el día de Nuestra Señora de la Candelaria. Por Ok. Nuestra eso, Señora de la Candela. por eso la fiesta que tenemos. La fiesta que celebramos este domingo. Ay, Y siempre se inicia la liturgia con una fogata. Una fogata. Se bendice el fuego, las feligresías que van, encienden las velas y peregrinamos hacia el altar con el cirio para honrar también aquel día del fuego, el día de la Candelaria. Y recordemos que es el Espíritu Santo el que toma la iniciativa e inspira al siervo Simeón Exacto. lo que él mismo ha salido de su corazón. Es inspirado por el Espíritu. algo fue. La obra no soy yo solo, como ya tú decías hace un ratito, sino que es el Señor quien la inspira. Y ahí está esa palabra profética, como decía Felo, de este siervo Simeón, que al llegar al niño no lo identificó con un niño cualquiera, No. Exacto. sino como un niño que es consciente de que va a ser el Salvador. Mesías, El Mesías. el Salvador, y que tenía que crecer como cualquier niño. Padre, pues miren, señores, tenemos que felicitar en ese día tan hermoso de la Candelaria a tantos hermanos, a tantos sacerdotes, Candelaria. especialmente con el Padre tenemos que felicitarle. La vida consagrada, La vida los- consagrada, los Padre. monjas, los religiosos y Todos. religiosas. Misioneros. Sí, Y, sí. y Lusitania, y todos nosotros que somos consagrados por el bautismo. Claro, Exactamente. bueno. Somos profetas, sacerdotes y reyes. Exacto. El padre no incluyó, qué bien. Gracias, También. No nos Padre. quedamos fuera los laicos. Felicidades estamos a la vida metidos. consagrada en este día de Nuestra Señora de la Candelaria. Así es, Candelaria. así es. De verdad felicitamos por tanto amor, tanto esfuerzo en ese don tan especial que Dios le ha dado a todas esas vocaciones.
sacerdotales, religiosas y a todos los laicos, como dice el Padre. Señores, seguimos aquí en su programa con más contenido, recordando esa presentación del Señor en este domingo. Y qué bueno que podamos llevar a nuestros niños, motiven a aquellos niños que quizá ya nacieron, que ya tienen un mes y que no lo han llevado, pueden llevarlo a la Eucaristía para que sean bendecidos, toda su familia también. Pasamos a una brevísima pausa, continuamos con más. Gracias a todos por acompañarnos y ahora le vamos a invitar a que puedan ver este video tan interesante de la audiencia del Papa hablándonos de esta figura tan interesante y tan importante para nuestra Santa Iglesia. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis seguimos reflexionando sobre los orígenes de Jesús. En los evangelios que hablan de su infancia, vemos que San Lucas lo hace desde la perspectiva de María y Mateo desde la óptica de San José. El sí de José al asumir la paternidad legal de Jesús, haciéndolo parte de la descendencia davídica, lleva a cumplimiento las promesas y la esperanza de Israel sobre la llegada del Mesías. José era un hombre justo. Obedecía la ley del Señor. Sin embargo, su aceptación de la voluntad de Dios pasó por un momento de dura prueba, al saber que María, su prometida, estaba embarazada. A pesar de todo su amor y su docilidad a la voz del Señor, que se le reveló en sueño, le permitió llevar adelante una paternidad fecunda, capaz de proteger a su familia y de transmitirle una herencia espiritual y material. De ese modo, José supo poner en práctica la palabra de Dios durante toda su vida, expresándola en actos de fe, esperanza y caridad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, que son muchos hoy. Pidamos al Señor, por intercesión de San José, que nos ayude a ser valientes, creativos, para irradiar a Cristo. Desde nuestro bautismo, vive con nosotros. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, como pudieron apreciar en este hermoso video del Papa Francisco, en el que entra reflexionando sobre los orígenes de Jesús y viendo en ese recorrido cómo tanto un evangelista como otro figuran el sí, digamos el de María, el sí desde la óptica de Lucas y el de José desde la óptica de Mateo. Entonces ese sí, decía el Papa Francisco, asumido por José, no es un sí, hermanos, como que fuera cuando uno se está comiendo un helado y todo va bien. Es un sí que trae consecuencias. Ese sí no pudo tener, digamos, se cuenta, ¿verdad, Padre? Cuenta la tradición que él no tuvo más hijos, ni María tampoco, porque se consagraron totalmente a vivir, a estar con Jesús. Y miren todo lo que pasó, hacia dónde tuvieron que huir, y cómo el mismo Dios, que aunque vemos que las cosas se nos hacen difíciles e imposibles, Él mismo te protege. Y cómo aparecen los ángeles, cómo a su vez
en la precariedad del desierto, aparece esa fortaleza de no claudicar, hermanos, porque no estamos solos. Ahora, José, esa figura santa, esa figura pura, era un ser humano y él llegó a tener sus dudas, pero no pensó como el hombre carnal, el hombre vengativo, sino que adoptó una actitud humilde, ¿verdad? Una actitud conforme a la descendencia donde él viene, de David, de donde iba a salir el Mesías, el Salvador. Él fue coherente, Padre, totalmente con lo que anunciaban los profetas y con lo que quería precisamente el mismo Espíritu. Entonces, somos coherentes nosotros con el sí que hemos dado a Dios, o nuestros sí son momentáneos, o asigún. O asigún. Asigún. Si me conviene, no me conviene, si hay esto, si no hay esto, no. Y que no hay nada. O sea, buscamos mucha comodidad, buscamos mucha seguridad. Yo me quedo ahí porque me centro sobre esto en la confianza, en la esperanza de que no estamos solos y de que nuestro sí no debe ser mediático, no debe ser circunstancial, debe ser el mismo sí de María, afrontar todo el reto porque Dios se merece lo mejor. ¿Qué ustedes dicen? Claro. Indudablemente que la catequesis está bien orientada y me encanta mucho esta analogía, esta comparación que hace el Santo Padre, Sí. que tú señalabas, Felo, desde la óptica de Lucas, María, desde la óptica de Mateo, Jesús, ¿verdad? Jesús, sí. El hombre. Entonces recordemos que el Evangelio de Lucas representa el Evangelio de la misericordia y escrito por Lucas, ¿verdad? Un pagano. Y recordemos que Mateo le dirige su evangelio sobre todo a los judíos convertidos. Y entonces por eso que le da preponderancia a la figura del hombre, que de hecho así se presenta en la figura de José, el hombre, el hijo de David. El hijo de David. Y ya los profetas habían profetizado de que el Salvador del mundo sería del linaje de David. de David. Así Y es. esto lo enfoca muy bien el evangelista Una buena conexión. de Mateo. Y el Papa hace esta referencia que me encanta mucho. Pero lo más importante es el sí de José ante esta circunstancia que puede ser de duda, de tantas incertidumbres y de repudio, ¿verdad? Pudo haber sido en secreto. Claro. De hecho, la palabra dice que quería repudiarla en secreto. En secreto, Y sí. es el mismo Espíritu Santo que fue el que fecundó y que hizo la obra, y él no podía quedar mal. Mira, Claro. esto es de Dios. Sí. A Dios no se le Y puede decir mira que no. dónde tú vienes también. A Dios no se le Coherente. puede decir que no. Tiene que ser coherente. Y ahí fue Tienes que revelado. ser coherente. Entonces, ahí es que hablamos de José, el hombre justo, el hombre de fe, Lucidania, ¿verdad? Sí, claro, el hombre de fe. Es una actitud. Tú eres muy devota de San José. Ay, sí, padre. Usted lo sabe. Y bueno, Felo también. Sí. Lucitania es muy devota de San José. Yo Es muy soy devota. ¿Por qué tú eres devota Y de San José? porque tengo muchos testimonios de San José, padre, en mi propia familia. Yo he visto, de verdad, yo le he pedido a San José a veces cosas, no solo materiales, sino espirituales, que interceda a Él en el cielo. Dicen que Él, ¿verdad? Él está en el cielo intercediendo por nosotros, abogando por nosotros acá. Tenemos otro abogado defensor, señores. Padre, y de verdad que soy muy devota por eso, porque son tantos los testimonios que tengo de mi propia vida familiar, en el clan familiar, ¿verdad? Después que me casé, pero también cuando yo vivía con mis padres. También tenemos mucho testimonio porque mis padres eran muy devotos de San José. Wow. Y miren, señores, Padre, es bueno que nosotros resaltemos, y quiero preguntarle a usted eso mismo, esa actitud, esa fe de San José realmente, cómo nosotros podemos en la vida diaria, cotidiana, ¿verdad? Nosotros también reforzarla como Él. Como que podamos nosotros copiar un poquito, imitar. Esta vivencia de fe de San José Sí. y de todo este misterio de la encarnación, el origen de Jesús, indudablemente que hay que pedir la gracia, porque esto no lo podemos nosotros lograr con nuestro mero esfuerzo. No es fácil, No podemos. Tú estás hablando, el Papa estuvo hablando la semana pasada de las virtudes, ¿verdad? No directamente, pero sí hablaba de la esperanza, de la caridad. Y la misma Sagrada Escritura, el libro de los Hechos, la carta a los Hebreos, antes de ayer nos hablaban esta semana de esa virtud que debemos de cultivar. La fe es un don que Dios da, es un don que podemos cultivar nosotros en la oración. Y a esa fe
tiene que crecer en nuestros corazones. Y yo creo que San José, hombre justo, hombre de oración, entonces fue asequible a esa fe para recibirlo, para responder y asumir la responsabilidad que conllevaba esta, ¿verdad? Padre, él tenía en sí ya digamos, el combustible que iba a hacer posible el plan de Dios. Te hablabas de la oración. La oración. Y a mí me pasó algo en esta semana, que yo tenía que hablar con una persona y yo decía, si yo voy con mis méritos, si yo voy con mi fuerza, yo sé que va a haber un desorden. Y me pongo en oración, lo presento en la adoración, en la Eucaristía. ¿Y qué dio como consecuencia? Un éxito, Padre. Un éxito. Pero fue porque Actuó la gracia, dejé que la gracia fluyera. ¿sabe que Actuaste también con hay, humildad. es con humildad y la obediencia, señores? Porque debemos de obedecer a esa palabra de Dios. ¿Y qué es lo que siempre vemos en la palabra de Dios, Padre? Es que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Entonces, eso fue lo que tú hiciste, Felo. ¿Cómo podemos, señores, Padre y Felo, vivir así como lo vivió San José, la obediencia? ¿De qué manera uno puede? Porque la obediencia es santidad, lo primero. Por eso el que es obediente, Lusitania, pone en sus manos sus méritos, toda su terquedad, todo. Entonces deja que sea la gracia de Dios la que actúe eso sí en usted. Y entonces cuando nosotros creemos que sabemos tanto o estamos tan preparados que para todo tenemos una respuesta hasta sin reflexionar, entonces ahí es cuando nos equivocamos. Pero cuando yo dejo que ese Espíritu Santo entre en mi vida y Él actúe en mi vida, no soy yo, sino Él en mí, y por eso en cada Eucaristía decimos que no somos dignos, lo que tú decías, Felo. Exacto. Así es. Basta que diga una palabra y mi criado quedará sano. Nosotros no somos dignos, tenemos que actuar en la gracia de Él. Vaya, Amén. amén, Felo, qué bendición. Amén. Padre, y entonces, visto esto, José, el hombre orante, el hombre contemplativo, El hombre fiel, el hombre justo. del silencio, es decir, que el silencio le favorecía la oración y la contemplación. Y como consecuencia, una vida llena de virtudes, una vida llena de entrega, una vida llena de sacrificios por el que lo merecía y lo merece todo. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer sacrificio porque verdaderamente lo merece? ¿O nuestros sacrificios son tan mediocres, tan temporales, que ustedes saben que se va como agua? O sea, que mucha atención, mucho discernimiento para saber optar por lo mejor. Y qué bueno, Felo, ¿qué tú crees de esa paternidad que asumió San José en estos tiempos? El ejemplo grande que nos puede dar a todos los padres, especialmente en este mundo de hoy. Si hubiese sido sin la gracia y sin ese compromiso que él tenía de llevar esa secuencia de los profetas hasta ahora, hubiese actuado como un hombre corriente como nosotros, carnal. Vámonos de aquí, recojamos, te delato, ¿verdad? Felo, Sí. y yo creo que a partir de este mensaje también a tantos padres que tienen hijos, Sí, por niños, favor. que no están con su esposa criándolos, eso no lo exime de la responsabilidad Sí. que tienen que ser como padres, acompañar un proceso de un niño criarse sin sus padres. Y San José, el hombre justo, el hombre que estuvo ahí obediente. Y entonces, ¿qué nos llama a aquellos padres, sobre todo, que tienen hijos, pero no están con sus esposas? Bueno, no pueden estar bajo un techo porque tienen una situación difícil, pero no nos exime de la responsabilidad. No se de descuiden. estar atento, Exacto. la parte económica, pero también la parte humana, la parte afectiva, La protección. llevarse el niño, protegerlo. Ese muchacho necesita educación, ese muchacho Y el necesita testimonio, jugar. padre. Ese muchacho tiene que tener testimonio de sus padres, ¿verdad? Para que no crezca con ese vacío. Eso. Así es, que fue lo que realmente José hizo. Estuvo muy atento de Jesús. Era un compromiso muy grande. Ahora el padre que engendró fue el Espíritu Santo. Claro, Pero obviamente. el Espíritu Santo dice, mira, yo no voy a estar allá. Tú tienes que cuidarme ese muchacho. Tú tienes que cuidar a ese muchacho. Padre, qué bueno que fue lo que el padre ha hablado, Ajá. ese tema tocado sobre la paternidad de hoy día, de que muchas veces sí lo vemos, padre, en algunos acompañamientos y asesoramientos, o más bien cuando estamos orientando a algún padre o a alguna madre o alguna familia en sí, cómo vemos que cuando están separados los padres, lamentablemente, padre, sucede que se descuidan muchísimo, que los niños locos por hablar con su padre, pero él ya está en otro hogar, o quizá no está en otro hogar, pero
lo descuida. Y eso es lo que no queremos. Y José, que no fue el padre biológico, se convierte en modelo de toda paternidad. De Del toda... mundo entero. Y modela de la Sagrada Familia. Modelo de Qué sí. interesante, ¿verdad? O sea, que ahí se ve, padre, que el que es padre no necesariamente, si lo asume, no importa que sea putativo, no Así importa que sea, porque sabe que tiene una misión. Tiene una misión. Claro, Tiene grande, una muy misión grande. que cumplir. Y esa Entonces, misión la cumplió José. a cabalidad. José. Y no importa la Y al consecuencia. mismo tiempo María, que aunque no está hablando de María, pero María es modelo de vida consagrada Ay, ay, ay. en el contexto que estamos celebrando ahora, ¿verdad? La vida consagrada. La vida consagrada, que es una fiesta grande en el Una fiesta mundo. grande en el mundo entero. Padre mundo y entero. Lusitania y hermanos, ustedes saben que trae como consecuencia que en el hogar esté esa paternidad y esa maternidad, porque eso ayuda, como pasó con el niño, crecía en estatura y sabiduría y y gracia. gracia. porque lo veía en los padres. Porque ellos le Sí, transmitieron le precisamente esa gracia. Esa es la importancia. Y ese espacio también para hacer la oración. Un lugar- Porque Jesucristo fue un hombre de oración. Pero eso lo aprendió él en su hogar. Es una escuela de gracia. Es una Una escuela escuela de de gracia. Usted que es experta en Sí, eso, ¿eh? señores, pero óiganme otra cosa, que no hemos tocado ese tema. San José es el patrón, ¿verdad?, de los hogares también, ¿verdad? Pero yo he tenido testimonio, personas que llegan y nos llaman y nos dicen cómo San José, haciendo la novena de San José, los 30 días de San José, el Señor le ha otorgado algunos matrimonios, algunas muchachas solteras, algunos novios. Ojo a las mujeres que están por ahí escuchándonos, hay unas de verdad hermosísimas. San José, tú puedes hacer posible algo así como una ejaculatoria, puede hacer posible lo que parece imposible. Lo que parece imposible. A San José, porque él intercede poderosamente ante Dios. Y por ahí viene la fiesta de él. Ey, por ahí viene la fiesta. 19 de marzo. Ay, Dios mío, está aquí casi la al doble de la fiesta- esquina. Bueno, pues 19 de está, marzo. ya usted sabe. Y yo avalo lo que tú dices, Lusitania, porque el padre Fernando Lora en Guerra decía que el que le pide a San José no se queda sin recompensa. Ay, 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 porque ay. hay muy poca gente que le pide a San José. Y la comida también, Exacto. la comida. Hay Entonces personas- decía el padre de manera jocosa que él tiene tiempo para interceder porque no tiene demasiado que le pidan. Entonces, cuando alguien le pide, Excelente. él le concede. Padre, Decía el padre. usted sabe qué santa, Qué linda. qué santa, Vaya. le rezaba mucho a San José, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa. que decía que no había algo que, o sea, que nada se lo negaba. Y miren, fundó como 23 casas, monasterios. Es cierto, no se lo O sea negaba. que fue maravilloso. Señores, San José, gran La vida de los figura, la santos. vida de los santos es grandiosa, pero la vida de San José, ustedes pueden también seguir escudriñando, así como qué bueno que el Papa, ¿verdad?, nuestro Santo Padre, en este video pudo hablarnos de esta gran figura de nuestra Santa Iglesia, y donde tenemos tanto testimonio. Yo creo que podemos amanecer aquí, como decimos los dominicanos, hablando de este padre también de nosotros, porque siempre va a interceder por cada uno de sus hijos y no le niega nada. Así que San José, tú puedes hacer posible lo que para los hombres, a través de Dios, ¿verdad?, parece imposible. Pasamos a una brevísima pausa, continuamos con más. Gracias a todos una vez más por su sintonía, señores. Cómo avanza el tiempo, ya estamos en el último bloque con algunas informaciones. Y qué bueno que vamos a hablar ahora. Dios mío, como estamos de fiesta con la vida consagrada, queremos saber realmente, específicamente, Padre, de la vida consagrada, ¿cuáles son aquellos que están en la vida consagrada? Bien, bien, muy bien. Estamos celebrando el Día de la Presentación del Señor, el Día de la Vida Consagrada. Y la consagración nos viene, es un carisma, una vocación que Dios da para una misión. Y en la iglesia tenemos, a lo largo de la historia, los conventos, ¿verdad?, los monasterios, donde la vida consagrada hizo casa y donde se ha extendido también la evangelización a lo largo de toda la historia de la iglesia. Son consagrados
aquellas personas que dejan casa, padre y madre, y deciden decirle sí al Señor por medio de los votos evangélicos. Completamente, Sí, decirle sí, que sí los al Señor. consejos evangélicos, que es pobreza, Pobreza, obediencia castidad y castidad. y obediencia. Son los Exacto, y consejos castidad. evangélicos que lo celebran sobre todo solemnemente la vida consagrada, por ejemplo, las salesianas, las, ok. las seráficas, Las dominicas, sí, los las hijas de la carmelitas. Altagracia que están por ahí, la del Corazón de Jesús. Esas son perpetuas Las también. sanchinas. No, es que tanto la perpetua como la de vida dinámica y Correcto. secular entran dentro de la Dentro de dinámica esa- de la vida consagrada. Ok. Pero también tenemos a los salesianos, los padres salesianos. Exacto, la rama Tenemos, masculina. Sí, la rama masculina de la vida consagrada, los jesuitas, los demás, los franciscanos, dominicos, también pertenecen a lo que es la vida consagrada. Y ellos, por ser consagrados, hacen solemnemente esos Esos consejos votos. evangélicos que hemos hablado hablamos de los votos, pero se llaman los consejos, Los consejos evangélicos. evangélicos. Castidad, pobreza y obediencia. Lo hacen de una manera solemne. O Nosotros sea, los que... ok, somos dile. diocesanos. Diocesanos, Yo sí. soy sacerdote de la arquidiócesis de Santo Domingo y tenemos las diócesis que somos los sacerdotes diocesanos. También estamos consagrados al Señor, pero a nosotros nos viene la consagración por medio de la imposición de manos del obispo para vivir nuestra vida sacerdotal. Que los religiosos también reciben la imposición de manos del obispo, pero no son sobre todo sacerdotes como tal. Más que todo son consagrados. Ahí es que está la Son diferencia. consagrados. ¿Oíste, Inclusive Fer? no Sí. todos necesariamente deben de ser sacerdotes. Lo propio de ellos es vivir la vida consagrada desde la espiritualidad que ha fundado X o tal O santo. sea, padre, y Exacto. también personas ya casadas por la iglesia pueden vivirla. Bueno, es que es otro, O es otro otro estilo de estilo. vida. La vocación a la vida matrimonial es una vocación. Es una vocación, Pero sí. no entra dentro No entra, del ok. estado de la vida consagrada porque no tiene los consejos evangélicos. Exacto. Ok. Y como yo esa idea iba a decir de la vida diocesana, aunque nosotros debemos de vivir los consejos evangélicos de una manera implícita, pero no lo hacemos solemnemente, sino que nos viene dado por medio de la imposición de manos, Exacto. de manos del obispo. Padre, pero qué interesante. y en ese sentido, hay una serie de ramas o escalas en la que podemos decir cuáles son los grupos que entran. Por ejemplo, entran dentro de la vida religiosa que usted mencionaba, las monjas, los sacerdotes, pero ya que cumplen los consejos evangélicos. Además, las órdenes religiosas, apostólicas y demás. Están los institutos Seculares. Seculares, así Sí. Son hombres y mujeres que se consagran, ¿verdad? Y que, Tenemos y- las altagracianas. altagracianas. Las oblatas también Las están ahí. sí. Las oblatas. Esos son también institutos seculares. Y la vida masculina tenemos Sí. Voluntas Dei, Ok. Voluntas por Dei. mencionar algunos. Y en Oh, esa sí, consagrada sí. podemos mencionar las vírgenes consagradas. Las vírgenes consagradas. Las vírgenes Esas son consagradas. del No, catecumenal. no, No, son no, del no. Es el un camino estilo. catecumenal no ha entrado todavía dentro Todavía. de esa dinámica. Ah, ok. Pero también, Lusitania, querido pueblo, miren, hay personas también que se consagran ellos mismos Exacto. y no se casan, pero tampoco tienen una fundación, sino que ellos mismos deciden vivir una vida consagrada. La iglesia los reconoce. Y sí, qué claro, la iglesia lo reconoce, pero ellos no lo hacen por, digamos, solo. Siempre tienen un director espiritual, Sí. tienen alguien Sí, que los para que va... lo acompañe. Claro, En la iglesia no se puede vivir porque es todo un itinerario. de manera solo. No. No, y que es todo un itinerario, Es todo padre. un itinerario. Recuérdense que cuando comenzó la vida consagrada, con los famosos anacoretas, Ajá. ¿verdad? Y los ermitaños, Exacto. que se iban a la montaña a vivir solos, o que le llaman la fuga mundi. Se Exacto. fugaban Y del hay un mundo. sacerdote así que, no me acuerdo, Fulcar. No, que él es- muchísimo. Sí, muchos porque sacerdotes que casi- se fueron así. de hecho, el fundador de los monasterios de la vida occidental es San Antonio. San Antonio. San ah, Antonio, sí. San Pablo, y entre muchos. Y Así también. San Benito. San Benito Abad, que fue el que fundó las reglas, y que
organizó las reglas. Las reglas. ¿Y de la San vida Francisco consagrada. así? No. Sí, San Francisco así también. Entra así Dentro de las reglas. órdenes mendicantes. Órdenes mendicantes. Así se llama. San Uy, Francisco de Asís. ¿cuánto hemos aprendido? San Francisco de Asís, Santo por ejemplo, Domingo. Wow. Santo Domingo, con los dominicos. los carmelitas. También están los carmelitas, que son de las órdenes Los mendicantes. mercedarios. Y los mercedarios. Sí. Fueron las primeras 4 Son las- órdenes sí, mendicantes de la Edad mendicantes. ¿Qué significa mendicante? Porque la gente dice, Interesante, pero interesante. no sabemos a veces. Antes se vivía cerrado en los monasterios y vivía una vida de clausura. Exacto. A veces nosotros no confundimos un monasterio de un convento, ¿cómo se llama? De vida consagrada. De vida consagrada. ¿Cómo se llama? De una comunidad religiosa. Ah, sí, comunidad sí. religiosa. A veces lo confundimos. Ok. Convento, aquí están las hermanas carmelitas. Las Eso es un carmelitas. convento. Sí, que son, Porque esos son... es de vida contemplativa, Contemplativa. y no salen nunca de ahí. Pero los mendicantes les rompieron las reglas de los conventos y salieron a evangelizar en el mundo y a vivir de la providencia. Exacto. Mendicante viene de mendigo. De mendigo. De mendigo. Sí, de la palabra mendigo. Por eso órdenes mendicantes salieron de los conventos y fundaron esas órdenes. Ahí está San Pío Domingo. también. Sí. No, San Pío de Pietrelcina era... bueno, viene de Bueno, ellos. Viene de ellos. Porque de era los franciscano. sí. Ah, ok. San Pío de Pietrelcina era franciscano. Franciscano. Señores, Padre, en pero- ese sentido, como ya usted mencionaba, las vírgenes consagradas, ¿verdad? Ya decíamos. La Filipina vida también. eremítica, que ya usted la mencionó, y las sociedades de vida apostólica. Sí, pero esa vida eremítica, eso fue en el inicio. Claro. Que luego la iglesia lo quita y entonces comienza a darle forma a través de los cenobios, vida cenobítica. La vida cenobítica ya era comunitaria, vivían en conventos. Pero los eremitas no vivían con nadie, eran No, solos, eran vivían ermitaños. Pero no se hacían sacerdotes, obviamente que no. Algunos sí, Ok. algunos sí. Ay, señores, pero qué interesante aprender. Ese Sí, mundo, todo ¿verdad? Y De la vida. había un abad que dirigía varios conventos de una zona, Exacto. el padre abad. Ok, por eso que se le dice abad. Ay, Dios Abad mío, Dios padre. mío. Señores, de verdad que es importante conocer Padre, la historia de nuestra iglesia, extendida por toda la tierra. Y en el marco de lo que estamos diciendo, es una realidad, pero también, señores, debe salir de nosotros, de las familias, ese deseo de consagrar sus hijos, de invitarlos, señores, porque hacen falta religiosos y religiosas. Entonces, si ocultamos, si solo es padre, yo estoy motivando al derecho, chiquito. contabilidad, qué sé Señores, yo, medicina. Yo estoy motivando al pequeño mío, que lo veo que es muy tú echando curioso en la fe. iglesia. Y esa vida consagrada, Sí. esa vida conventual, han librado mucha batalla en este mundo. Pero mucho. Mucha De batalla. ahí ha salido la ciencia, padre. Exacto, de ahí nació la ciencia. Las por supuesto. bibliotecas. Las escuelas, las universidades. Los hospitales. Los hospitales, así es. Espíritu Santo fue el La primero. iglesia nació, la educación nació por ahí. Hospital Padre, Espíritu Santo. de hecho, el desarrollo de la humanidad se le debe a la Iglesia Católica y a esos conventos y a esos institutos, porque mire, padre, Hay que reconocerlo dígame de los obligatoriamente. jesuitas, Jesuitas, sí. esa yo iba a hablar vida de ellos. consagración a nivel Tanta de la sabiduría, formación, tanta padre, sabiduría. Sí, en las ya eso nació escuelas, en el siglo XVI. universidades, claro. Sí, en el siglo XVI. Bueno, y a propósito de eso, Señores. pasó la celebración de Don Bosco. Ah, sí, señores, bueno. yo iba a decir eso. Este 31 Felicidades. de enero. Sí, señores, Y esta nosotros semana. nos hemos motivado con esto y nos hemos felicitado el Día Felicitar Internacional de los que de la de la Juventud. juventud. Claro, Día de la Yo Juventud. lo tenía en mi mente ahorita, A ustedes, señores. los jóvenes. Vamos, nosotros jóvenes Ustedes, aún, los jóvenes. sí, señores. Sí, se Divino celebró. Tesoro, somos jóvenes, Sí, señores, y en en la el Arquidiócesis espíritu. de Santo Domingo también está haciendo un buen trabajo. Ahí el padre, ¿cómo se llama? En la juventud, el padre presidente de la juventud. Marcelino Mieses, Marcelino Mieses. también. Felicidades, de verdad. Están trabajando muy bien con la pastoral pastorales. juvenil. Pedro Iván, que está también trabajando en la obra de las vocaciones sacerdotales y religiosas, ¿verdad? felicidades. Y el hermano padre Franklin Camacho. Camacho ahí en el ¿verdad? seminario menor. En el seminario menor. Ambos fueron formando míos. Sí. Entraron conmigo al Mire los seminario. frutos, Ay, padre. qué bien. Usted sembró bien. Sí, Vaya. y ya hoy Gracias, son Señor. directores, rectores de seminario y directores de la obra. Ay, Dios Qué mío, bueno. señores. Bueno, Eso sí aprovechamos y le es mandamos un saludo a todos ellos. Sí, Felicidades. y de hecho están Felicitaciones. haciendo un buen trabajo y se está motivando. En la Arquidiócesis de Santo Domingo hay mucha motivación vocacional. Qué bueno, Sí. qué Y bueno. tantos varones, pero también ellos trabajan con la vida consagrada,
conjuntamente con algunas congregaciones. Padre, la de Chonsta me llegaron a la mente, mis Las hermanas hermanas de Chonsta Ay, Que, tiernas. dicho sea de paso, Pronto. es un instituto secular. Es secular. Ok. Sí, Oh. aunque ellas usan, Su hábito. no, un uniforme que parece hábito, no te calientes con No ella. me diga que no es Ay, hábito. no te calientes con las hermanas Ay, Chonsa. me- Un me uniforme oye. que parece hábito. Pero eso se ve bellísimo, ese uniforme. pero ellas son institutos seculares. Óyeme, mire qué bueno que Mire, saberlo. mire qué bueno. Ajá. Bueno, y ella dice que saludos. eso que tú dices hábito, ella dice que es un uniforme. Uniforme. Ajá. Ok. De manera que lo sepan la gente de Chonsta. Qué Señores, bien, muchas qué bien. gracias, muchas bendiciones a nuestras hermanas y le agradezco, Padre, que en estos días he estado muy cerca con ella allá en la Victoria, así que muchas Y felicidades. ahí está la hermana Rosario, ¿verdad? Que es la madre Ay, sí, nacional, nacional. De las hermanas de Chonsta. Hay que felicitarla. No felicitarla, eso es un trabajo fuerte. trabajazo es más fuerte. bien orar por ella. Bueno, pues oremos. Para que cumplan con esa misión tan difícil. Sí, sí, porque Bueno. es a nivel nacional. Sí. Señores, Felicidades. y hablando, bueno, de esta apasionante vida consagrada, mencionar, Padre, el accidente Sí, allá en señores. Washington, D.C. Tenemos que actualizar a la Esa sí. comunidad. colisión entre un avión y un helicóptero. Un helicóptero. Y miren, señores, yo sé que ustedes están empapados el mundo de las sí. noticias, pero algo que llamó la atención es que el mismo Trump cogió el sartén sobre la manga porque interesa mucho que se investigue eso. Claro. Incluso anda circulando por ahí, Padre, que posiblemente él debía montarse en ese helicóptero. O sea, Bueno. eso se está Eso se está, investigando. sí, investigando. Ya capturaron las dos cajas negras y se recolectaron más de también. 37 cuerpos. Sí, Ay, hablan de sí. 40 por ahí Sí. más o menos. Sí, sí. Muy lamentable. Qué lamentable. Bueno, Yo creo que más que noticias, para nosotros no es una noticia, sino una invitación Sí. a que también nos unamos en oración. Correcto. Unirnos. Por todas las víctimas, bueno, ya el presidente por envió. los familiares Sí. de las víctimas. Uno se pone, hay que ponerse en el cuerpo de ellos, ¿verdad? Sí, en el zapato, como uno ¿Cuántas dice. personas sufren cuando hay una catástrofe de esta magnitud de un avión, verdad? Sí, es muy Ya fuerte. que estaban preparándose para el aterrizaje. Para el Así aterrizar. De verdad que nos unimos aquí nosotros en este canal y este programa nosotros En oración a por orar, todas esas a personas. orar que por todas esas almas y todas esas familias que han quedado destrozadas. Correcto. Muy triste. El duelo es ese una cosa duelo que terrible. tienen ahora en estos momentos. También pues vimos como nuestro presidente también De ya, acá, del patio, de ¿verdad? nuestro país, sí, de acá, de la República Dominicana, ya envió sus Las condolencias. las condolencias a Estados Unidos. Así es. ¿Qué más tenemos, señores? ¿Qué más Los tenemos? riesgos de la inteligencia artificial. Ay, sí, los Quizás no riesgos. tenemos Ay, mucho ay. tiempo para hablar de Precisamente. eso. Pero, señores, eso es una herramienta que ha venido a revolucionar Ay, santo. el mundo, la tecnología. La famosa y todavía IA. nosotros, 20, 30 años después, no sabemos qué va a pasar. Lo que sí tenemos que decir es que todo esto detrás está el cerebro humano. Sí. La inteligencia artificial no es más que lo mismo Va que copiando de el ser nosotros, humano. copiando. No, lo que nosotros Lo que nosotros ponemos, hacemos. creamos Sí. lo que queremos que la inteligencia artificial nos diga. Y eso es una herramienta que sirve, importante, pero ¿qué sucede? Que si dependemos tanto de esta herramienta, se nos quita la capacidad de pensar Claro. y de razonar. Y hay un grupo de gente que son los creadores de esto, que no entran dentro de esa dinámica, de ese Correcto. quietismo, No, para sino nada. que reflexionan y meditan, y a los estudiantes hacen su trabajo bien y no dependen de esto. Entonces, es una herramienta importante, pero nos puede hacer daño. No, Y, padre, exacto. Es una espada de doble filo realmente, señores. Sí. Y qué bueno que salió de la Iglesia Católica, del Vaticano, sobre todo, señores, hacer una reflexión sobre estos riesgos que supone. Hay una gran ventaja, pero hay unos riesgos que en ello muchas veces se descarta la mano de obra humana tan importante, pero a la vez, señores, se desvirtúan muchas cosas. Y ahí el documento, entre otras cosas, se habla de la ética, Sí, ¿verdad? claro. Se habla, ¿verdad?, Siempre hay de que aprovechar respetar, el recurso humano y sobre todo de no sustituir al mismo recurso humano, que es tan importante. Ahora, sí, el recurso humano debe dirigir, porque muchos de los riesgos es que entonces esa inteligencia que no tiene sentimientos pueda algún día
irse contra nosotros. Claro, Así es. claro, eso sí es una realidad. Señores, y hay que aprovechar el tiempo para pedir la bendición y despedirnos, porque el tiempo apremia. El tiempo es oro. El tiempo es oro, ¿eh? Señores, gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros. Vamos a pedirle todo al el Señor equipo, Todopoderoso que derrame su bendición sobre ustedes. Y la recibimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Nos vemos la equipo. próxima. Felicidades, Isabela, que Bye. cumplió años. Felicidades a todos. Bendiciones, Ay, Isabelita. Dios.